¿Qué nos debe esperar las próximas semanas? Nos vamos a enlazar vía Skype con la exministra de Salud, Patricia García. Ella, con su especialidad, su investigación en la medicina, nos puede dar un panorama mucho más claro. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Lorena? Mucho gusto y buenas noches a todos los que nos están viendo. Buenas noches. Nosotros queremos saber, se viene oficialmente ya la etapa del tercer martillazo. ¿Nos va a funcionar? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Estamos en esa fase en la que vamos día a día asegurando que se vayan haciendo más pruebas a las personas, asegurando que las personas vayan cumpliendo con las medidas estas de aislamiento social, y vamos también viendo qué es lo que va pasando en nuestros hospitales, cómo los pacientes van entrando, y esperamos ver también más pacientes que vayan saliendo. Yo creo que las decisiones van a tener que irse tomando al día a día, pero con la participación de absolutamente todos los peruanos y peruanas que deben colaborar. Yo creo que hoy día se ha visto, por ejemplo, en muchos de los mercados, mucho más orden. Creo que eso es importantísimo para poder disminuir la transmisión. Hoy día ya probablemente estamos en los 10.000, ¿no? El presidente estaba en 9.700. Digamos que estamos en 10.000 contagiados por coronavirus. Se han avanzado con las pruebas. ¿Debemos sentir que ya estamos cerca al pico o todavía nos falta? Yo creo que todavía nos falta, ¿okay? Creo que tenemos que ir viendo qué es lo que sucede en las siguientes semanas, ¿okay? Y otra cosa que debemos hacer es que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Eso creo que es importante sentir que hemos logrado que la curva no sea una curva así, ¿cierto? Estamos bajándola, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que ser muy cuidadosos también porque uno de los problemas es que podemos saturar nuestros servicios de salud. Se va a necesitar para muchos pacientes los ventiladores y las camas. Entonces, creo que las personas tenemos que estar muy conscientes en el día a día de qué es lo que va sucediendo, protegiéndonos con las máscaras, no saliendo a la calle y viendo, y sobre todo en la cabeza de todos nosotros, es que una vez que esto acabe, sea que se decide que terminemos, veamos qué es lo que pasa en las siguientes 2 semanas. Estamos esperando que hayan, de todas maneras, algunos pacientes más, algunas personas más que vayan a fallecer en estas semanas. Yo lo he dicho antes, ¿no? Estas semanas van a ser semanas críticas y dramáticas. Pero podría ser que tengamos una semana más de cuarentena, no lo sabemos, eso se va a ir evaluando. Pero después la normalidad va a ser distinta y vamos a tener que acostumbrarnos a andar con máscaras, al lavado de las manos, al distanciamiento, a algunas actividades que no van a ser como eran antes. No vamos a tener grandes grupos, olvídense de las fiestas. O sea, hay que pensar en los siguientes meses cómo mantenemos esta curva abajo. Se habla... China, sí. Fíjate, China logró controlar los números, pero un problema que está teniendo China es que está comenzando a tener una nueva curvita, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. China, que es muy grande y ha hecho intervenciones impresionantes, ya lo está viendo y se está anticipando. Entonces, por esa razón es importante ahora bajarlo totalmente y estar preparados y listos, de tal manera que si comenzaran a aparecer los casos, inmediatamente pudiéramos atacarlos. Se habla, usted menciona las semanas dramáticas y críticas. Naturalmente la gente se preocupa porque yo creo que hay mucha esperanza el que el 26 de abril de alguna manera nos abran la puerta y todos podamos salir a la calle. ¿Usted cree realmente que debería acabar la cuarentena el 26 de abril? Mira, tenemos que ver qué pasa al día a día, ¿ok? Pero desde mi punto de vista probablemente vamos a tener que alargarla un poco más. Y la otra cuestión es que tampoco va a ser que todos vamos a salir a la calle, ¿okay? Fíjate que uno de las principales formas de contacto, ya lo sabemos, es de persona a persona, ¿okay? Y el transporte público, tal como funciona en nuestro país, es una de las fuentes y va a ser una de las fuentes más importantes de contagio. Entonces, tenemos que pensar cómo es que vamos a confrontar eso. Sea porque hay gente que sale a trabajar y hay gente que no, o sea, estamos hablando del teletrabajo, sea porque hay una serie de actividades que no se van a hacer como se hacían antes. De repente las escuelas, las universidades van a mantener un número de clases digitales para bajar la cantidad de gente que esté en el transporte público. Entonces, yo creo que no podemos estar pensando, y tenemos que prepararnos, no podemos estar pensando que vamos a tener, se termina la cuarentena y todos salen a la calle, porque eso sería solamente
haber desperdiciado todo el esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos de estar en esta cuarentena para después simplemente contagiarnos, ¿no? en grupo. Esto va a tener que irse haciendo por etapas, algunas actividades se abrirán, otras no. Lo decía, por ejemplo, los restaurantes no se van a poder abrir, pero es posible que tengamos deliveries, o que podamos comprar. El tema de las delivery. escuelas también, ¿no? Todo mayo probablemente no volvamos a clases, los chicos no vuelvan a clases. Y se va a tener que evaluar también si se vuelve, en qué forma se vuelve, cómo se hace, cómo se trabaja. Va a ser todo un proceso. Y este reto no solamente lo estamos teniendo nosotros como país, lo están teniendo todos los otros países. Ver cuál es la mejor forma de regresar a esa normalidad que no va a ser la normalidad de antes. Y todo esto hasta que tengamos un medicamento que pueda tratar los casos o tengamos una vacuna. Entonces yo creo que tenemos que tener fe, tenemos que seguir adelante, pero tenemos que ir pensando que la normalidad va a ser distinta y eso es clave. Va a ser un nuevo normal. Usted mencionaba el tema de los restaurantes y que probablemente más que poner sus mesas y esperar a los comensales van a tener que poner en práctica el delivery. ¿Le parecería una buena medida que, por ejemplo, los restaurantes operen con delivery? Se ha hablado mucho al respecto. Es una alternativa, o sea, es una alternativa. Lo que necesitamos hacer es asegurarnos, mira, y esto quiero decírselo a todo el mundo. Hay gente que se preocupa porque dice, uy, en mi esquina o en mi condominio o me he enterado que en la otra cuadra hay un caso. Eso es lo que ellos se enteran, pero recordemos que en esta infección o en esta enfermedad hay personas que pueden no tener síntomas y pueden tener la infección y contagian. Y que lo que deberíamos pensar es que absolutamente todas las personas que están a mi alrededor potencialmente están infectadas y lo que tengo que hacer es tengo que protegerme de todo el mundo. Significa que tengo que andar con mi máscara y tengo que mantener la distancia. Entonces, lo que se va a tener que pensar es que mi nuevo normal es todo el mundo tiene esta infección y yo me protejo. Tengo que mantener mi 1,5 metros, mis 2 metros de distancia. El trabajo va a tener que ser distinto. En los centros de trabajo van a tener que establecerse algunos protocolos de detección temprana de casos. Lo que hicieron en Singapur, por ejemplo, en todos los establecimientos públicos o de trabajo, las personas se les chequea la temperatura al entrar y al salir. Y más aún, las personas se acostumbran a chequear su temperatura temprano por la mañana. Si tengo 37,5, yo no me paro, llamo y digo, ¿sabes qué? Tengo fiebre, me van a tener que chequear. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? Es todos absolutamente estar atentos a que el resto pueda estar infectado, a que yo pueda estar infectado y a parar la transmisión, porque es la única forma de evitar que volvamos y regresemos en el tiempo a una curva alta o a tener que volver a una cuarentena general. Doctora, en el tema de los supermercados y los mercados, mucho se ha dicho, pero realmente nada ha terminado por funcionar. Y ahí probablemente están los focos de contagio hoy en día más fuertes. Bueno, fíjate, hay algunos modelos que me parecen interesantes. Hemos visto, por ejemplo, que creo que lo presentaron en alguno de los canales, ¿no? Un mercado como el mercado de Surquillo. Ellos se organizaron y lo que hacían era, hacían unas colas, efectivamente afuera, pero mantenían la distancia de casi 2 metros entre personas y luego lo que se calculaba era un número de personas que ingresaban 10 personas, se les daba un tiempo límite y luego volvían a entrar. U otras cosas que hacían, que me parecen también interesantes, que la gente entraba y le entregaba la lista a la persona, digamos a quien les iba a vender, y luego se iban y regresaban y recogían. Bien. Hoy día en la mañana he visto en el hospital de Caquetá, en el mercado de Caquetá, que se habían ordenado muy bien y lo que semanas atrás habíamos visto que era realmente un desorden, se veía un mercado con mucho menos densidad de gente. Entonces, yo no diría que no está funcionando, yo creo que estamos comenzando a entender la importancia de cambiar esto. Bien. Y otra cosa, también se están comparando, y esto es porque tampoco podemos decir que todo es malo. Yo creo que la gente está haciendo esfuerzos, estamos aprendiendo, no es tan fácil. La gente vive en el día a día, no todos tienen refrigeradora, o sea, hay una serie de cosas. Pero si comparamos cómo está bajando la densidad de gente en los mercados, comparado a cómo, y esto lo están haciendo comparando a otros países, etcétera, en el Perú ya estamos viendo que hay menos gente por mercado y eso bajaría la transmisión. Y lo estamos viendo porque hay menor número de infectados por día. Eso tiene que mantenerse por lo menos un par de semanas antes de que podamos tomar la decisión de levantar la cuarentena. Y esto es una cuestión importante. Hay 3
factores que se han visto que son importantes para la decisión de la cuarentena. Y esto es en base a las experiencias internacionales y lo que se ha visto que sucedió en el 1918, ¿no? Uno, necesitamos asegurarnos que por lo menos por 2 semanas el número de casos nuevos se mantiene estable o comienza a bajar. La segunda cosa que va a ser importante es que tenemos que asegurarnos que tenemos un sistema por el cual detectamos a la gente que tiene síntomas y les inmediatamente la cuarentenamos y tenemos que captar al menos al 80 o 90% de estas personas. Y la tercera, que nuestros hospitales pueden dar el manejo para los casos severos. Teniendo esas 3 condiciones, podemos levantar la cuarentena y eso es lo que se está viendo. Bien, muchísimas gracias por explicarnos tan claramente qué debemos esperar y cómo debemos comportarnos nosotros, dándonos un poco de luz al final de este túnel en el cual estamos metidos con el coronavirus. Muchísimas gracias a Patricia García, exministra de Salud, por hablar con nosotros.